Bueno, pues tiene rato que no hablo del libertario number one de la Argentina, que es Javier Milei. Tiene rato que lo he dejado descansar. Pero bueno, se acercan las elecciones de medio término legislativas en la Argentina y bueno, ya no lo puedo dejar pasar. Vamos a resumirlo brevemente, ¿no? Milei no ha dejado de ser la mascota y de ponerse de tapete con Donald Trump. En síntesis, no hay mucho que decir al respecto, es eso, ¿no? Esta última ocasión que fue a los Estados Unidos precisamente a ponerse de tapete con Donald Trump. Y donde, bueno, se hizo este montaje, ¿no? Este show, porque insisto, todo con Trump es un reality show, pero en especial cuando juntas a los payasos como Milei y Donald Trump, o como Zelensky y Donald Trump, que no olvidemos, no tienen ciertas capacidades histriónicas estos dos, ¿no? Tanto Zelensky como Javier Milei, que por momentos digo que pues podrían haberse dedicado al stand-up, porque de eso son, ¿no? Son un par de stand-uperos, payasos, que insisto, se juntan con un Donald Trump que también le encanta el reality show, entonces bueno, siempre se la pasan haciendo estos shows mediáticos, ¿no? Que se vuelven virales. Vamos a resumir esa reunión donde parece ser que mandaron imprimir su propio tweet a Milei, que sabes, llevaba su foldercito, y se veía más nervioso de lo normal, ¿no? Javier Milei se veía casi sudoroso, verdaderamente nervioso cuando estuvo ahora con Donald Trump, porque sabía lo que estaba yendo a solicitar, prácticamente un auxilio, un SOS urgente para Milei, porque se le estaba cayendo todo a pedazos, por diversos escándalos acumulados que ya hemos comentado desde hace tiempo, ¿no? Desde el tema de las criptomonedas, que estuvo involucrado directamente Milei con esta, pues vamos a llamarle fraude, ¿no? Digo, él se ha justificado mucho con lo que pasó en ese tema de las cripto, pero vamos a llamarle como es, ¿no? O sea, al final Milei cometió un fraude con varios argentinos y bueno, le da mil maromas al tema para no reconocer la responsabilidad que le implicaba. Incluso recuerdo en algún momento que decía, bueno, pero che, pues es que no son argentinos, pueden ser de cualquier otro lado. Bueno, pues y eso qué, eso no minimiza tu nivel de responsabilidad, sean o no sean argentinos aquellos a los que hayas estafado, ¿no? Entonces, bueno, hablemos ya de la estafa de Milei. Pero como yo comentaba desde entonces, el tema de las cripto, ¿no? De este tema, de esta estafa que hizo Milei con las criptomonedas, es la menor de sus estafas. La gran estafa de Milei es lo que está haciendo con la Argentina. Rematándola, subastándola al mejor postor, ¿no? Ya sea gringo, ya sea algún amigo israelí, pero al final está siendo la gran estafa en realidad. La gran estafa de Milei es con la Argentina. Entonces, esas son las... Ah, bueno, además de este escándalo, ¿no? El tema de la estafa, de las criptos de Milei, de la criptoestafa de Milei, pues también ya se acumulaban otros escándalos como el de Karina, ¿no? Su hermana, que también se le acusaba de corrupción. En fin, llegó con la cola entre las patas, para decirlo simple y brevemente, Javier Milei, a pedirle auxilio a su ídolo, a su máximo ídolo, Donald Trump. Su máximo ídolo arancelario, ¿eh? No olvidemos, porque a este libertario por momentos se le olvida, ¿no? No alcanza probablemente a querer ver o entender Javier Milei que lo más antilibertario del mundo es un arancelario, ¿no? O sea, un arancelario es lo contrario a un libertario, para que me entiendas. En ese sentido, Donald Trump no está siendo libertario. Y aquí está la gran contradicción y hipocresía de Javier Milei que, pues, idolatra a un arancelario siendo él el más grande libertario, ¿no? O sea, viva la libertad, carajo. En fin, la hipocresía. En fin, la hipotenusa, en fin, la hipocresía. Bueno, entonces llega Milei con la cola entre las patas con Donald Trump a pedirle auxilio. Arman este montaje donde, bueno, se presumen sus tweets mutuamente, ¿no? No, mira cómo todo este hermoso tweet que publicaron a favor mío, y mira este otro, ahí haciéndole la barba a Donald Trump, insisto, Donald Trump que se echa flores a sí mismo, una cosa verdaderamente, una vergoña, ¿no? Entre Javier Milei y Donald Trump, ¿no? Prácticamente chupándosela entre ellos dos, mutuamente, una verdadera vergüenza. Pero bueno, superado esto, este show, este escándalo, este reality show, vamos ya a lo importante. Hablemos de lo que incluso algunos en medios le llamaron rescate, vamos a precisarlo un poco más, que si bien se puede parecer un rescate lo que hizo Donald Trump, pues vamos a tratar de precisar. Desde hace ya más de un año venimos hablando de los swap chinos, mismos que el propio Milei llegó a incluso querer ningunear, porque no solo Milei andaba hablando mal de Venezuela y de Brasil, también habló mal de los chinos y a todos estos los metían en el mismo costal de comunistas, ¿no? Pero al final Milei se le olvidaba el pequeño detalle de que él no puede depender solo, él depende de muchos, incluyendo de aquellos que critica y señala de comunistas, como los chinos. Entonces hablemos de los swap chinos, ¿no? Estos swap chinos con la Argentina, que datan de acuerdos previos por unos 18 mil millones de dólares desde 2020, se renovaron parcialmente en 2025 por 5 mil millones de dólares por 12 meses adicionales, activados para reforzar reservas en momentos de presión cambiaria. Esto mantiene la línea de liquidez de China pese a las tensiones geopolíticas, ya que Argentina sigue dependiendo de ellos para pagos de deuda y estabilidad financiera. A ver, es que es muy simple. Tú no te puedes dar estos lujos como se los quiere dar Milei de sentirse ya la potencia mundial y estar mandando al carajo a todo mundo cuando está dependiendo de todo mundo, ¿no? Entonces no se puede estar dando esos privilegios este libertario que vive fuera de la realidad. Ahora, respecto a los nuevos swaps que tiene con Estados Unidos, ¿no? Ya bajo la administración de Trump, Argentina firmó, tal cual, recientemente un acuerdo por hasta 20 mil millones de dólares con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunciando justamente a finales de octubre, o sea, de este mes, ¿no? Para estabilizar el tipo de cambio y facilitar pagos de deuda en 2026, si no se accede a mercados internacionales. Algunos comentan que no es un rescate directo, ¿no? O sea, y ahí podríamos entrar un poquito de debate, ¿no? Porque aquí estas cosas no solo son económicas o financieras, también tienen que ver con lo político. Yo sí creo que de alguna manera rescatan a Milei en un momento muy complicado para Milei, donde se le estaba viniendo la Argentina encima y todo encima, aunado a todos los escándalos que llevaba ya entre las patas Milei, con los cuales, insisto, llega a pedir auxilio a Donald Trump. Entonces, pues yo diría que sí es un rescate, ya si juntas lo económico y lo político de Javier Milei, ¿no? Ahora, tal vez no en esta manera tradicional, pero al final entendamos que los estadounidenses no tienen amigos, tienen intereses. Esto nos lo explica Kissinger desde hace mucho tiempo. Javier Milei no lo entiende. Javier Milei cree ingenuamente que Donald Trump es su gran amigo y que estas cosas las está haciendo Donald Trump porque tiene un gran corazón, ¿no? Y porque quiere apoyar al mundo libre, ¿no? Que así le llaman todavía a Javier Milei, ¿no? Un mundo libre que está en decadencia total, pero que todavía sí le llaman. Bueno, para ver la decadencia del mundo libre basta ver precisamente lo que está pasando en la nación de las grandes libertades como los Estados Unidos al día de hoy, ¿no? Toda la represión, toda la censura, todas las libertades prácticamente siendo amenazadas. Bueno, esa es otra historia. Ahora, sobre este tema, yo diría, Milei cree que Trump es su amigo. No.
Los estadounidenses, insisto, no tienen amigos, tienen intereses, y los favores no son gratis. Los favores te los cobran con intereses y con sangre. Es algo que el ingenuo libertario de Javier Milei, en esta fantasía de realidad en la que vive, no alcanza a entender que los gringos no hacen nada gratis, te lo van a cobrar doble, triple, cuádruple. Y esto es lo que incluso el propio Feynman le hace recientemente una entrevista con Javier Milei y le pregunta, bueno, ¿a cambio de qué fue este rescate? ¿A cambio de qué? Y Milei simple y llanamente se ve que no entiende un carajo de lo que está apostando, o lo entiende y es todavía más perverso porque, insisto, él tal vez desde el inicio entiende que a la Argentina le está rematando y subastando. Entonces, bueno, lo único que aquí no es válido son estas maromas que intenta hacer Milei cuando el propio Feynman le pregunta directamente, bueno, ¿a cambio de qué es este rescate que te da los Estados Unidos? Y Milei lo único que alcanza a decir es medio dar maroma y media mortal al frente diciendo, no, bueno, che, es que esto no nos beneficia a ambos, Estados Unidos, a Argentina y la geopolítica y madre y media, que nada tiene que ver con las verdaderas condiciones y términos en los que probablemente se aceptaron estos acuerdos de rescate o de ayuda financiera, al menos se les puede ayudar, que termina siendo, insisto, un rescate político para Javier Milei. Entonces, bueno, no es un rescate directo, sino, bueno, un swap de divisas que permite intercambiar pesos por dólares temporalmente, como señal de confianza en las reformas de Milei, aunque el peso ya tocó mínimos históricos post anuncio y no resuelve problemas obviamente estructurales a largo plazo. El tema está fresco implementado, ¿no?, en su fase inicial con críticas por usar fondos públicos de Estados Unidos para apuntalar una economía volátil, pero alineado con la afinidad ideológica entre Trump y Milei. Argentina requiere tantos swaps, básicamente, ¿no?, porque sus reservas netas son bajas, a menudo negativas en términos reales, frente a pagos de deuda externa por unos 45 mil millones de dólares hasta 2027, incluyendo 8 mil millones pronto al Fondo Monetario, al FMI, al Fondo Monetario Internacional y bonistas, ¿no? Y bueno, pues sufre una fuga de capitales crónica, esto es evidente, ¿no? Cualquier ambiente financiero, económico de incertidumbre va a padecer más o menos las mismas cosas. Hay incertidumbre, incluso ahora recientemente con este tema de las elecciones legislativas de medio término, pues evidentemente muchos están llegando a cambiar sus pesos por dólares. O sea, son síntomas, vamos a decirle, más o menos comunes cuando la economía tiene este tipo de características, ¿no? Insisto, estas a reserva de lo que suceda, suelen ocasionar este tipo de efectos. Entonces, bueno, esta fuga de capitales crónica, déficits y desconfianza en el peso en general, o una desconfianza económica en la Argentina, yo lo he explicado en términos simples, ¿no? ¿Cuánto le puedes prestar a una persona que suele no pagar, a una persona que suele estar siempre en crisis, a una persona que pide y pide préstamos y su situación financiera no mejora? Estoy hablando de una persona física, digamos. Pues evidentemente esa persona, conforme no pague, conforme siga en crisis y demás, va perdiendo credibilidad, va perdiendo legitimidad económica financiera, y es muy probable que ya nadie le quiera prestar a esa persona, por más préstamos que pida. No importa si se lo pide al vecino A, B o C, llámese Estados Unidos, llámese China. El problema de esa persona es que está perdiendo credibilidad, crea un entorno a su alrededor de incertidumbre, y eso es la Argentina, ¿no? Personificadamente, de manera personificada, esa persona es Argentina. Una persona a la que ya nadie le quiere prestar, porque muy probablemente Argentina no pueda pagar. Entonces está metida en estos ciclos interminables, ¿no?, en este círculo vicioso de préstamos, deuda, hiperinflación. No es una inflación común. Esto muchos no lo alcanzan a entender. Lo que sufre la Argentina no es una inflación común, es una hiperinflación. Y es entendible. Yo que suelo estar también viviendo en Argentina, yo no entendía esta obsesión que tienen los argentinos por la inflación. Lo entiendes hasta que lo vives. Y lo que también noto es que hay una obsesión, una hiperobsesión por la hiperinflación en la Argentina, que por momentos hace que los argentinos se enfoquen o se sobreenfoquen en el tema inflacionario y a la vez ignoren otros temas que son igualmente importantes. En este sentido, el propio Milei habló mucho de la hiperinflación en sus promesas de campaña. Y lo que yo decía desde entonces, bueno, es que va a resolver la hiperinflación, pero ¿a costa de qué? ¿No? A costa de una recesión. Entonces, desde entonces estábamos hablando, desde hace 2 años, que en la Argentina hay una estanflación, o sea, hay un tema de estancamiento, por una parte una recesión y por otra parte una inflación. Entonces, no solo importa la inflación, eso hay que superar ya en el debate argentino. No solo te puedes enfocar en la inflación, tienes que también atacar otro tipo de temas, como la producción nacional, ¿no? Tienes que activar la economía en la producción nacional argentina. No solo te puedes limitar a estar controlando la inflación. Y creo que Milei se ha estado sobreenfocando en eso, dejando de lado otras cosas que son igualmente importantes. Y es por lo cual, pues puedes resolver, es como un cubo Rubik, ¿no? Arreglas una cosa y se desarregla otra. Entonces, en este sentido, han estado, pues, celebrando mucho el tema de que medianamente se ha controlado la inflación desde Milei, digo, esto con sus respectivos ajustes fiscales que ha estado implementando el libertario, que han sido apretadas del cinturón, yo diría no en la cintura, en el cuello para los argentinos, porque esto tiene que ver prácticamente con temas de hambre y de pobreza brutal que se viven en la Argentina. Esto ha tenido que ver con diluir el ahorro de muchos argentinos, ¿no?, que me parece verdaderamente perverso, que incluso se les haya invitado en algún momento a usar sus dólares, entendiendo que los argentinos ahorran en dólares sobre todo para pagos de largo plazo, ¿no?, para inversiones de bienes inmuebles y demás, y a estos argentinos que llevaban años ahorrando, pues se les invitó, el propio Milei les invitó a que usaran sus dólares y que los hicieran circular en la economía argentina, obviamente diluyendo el valor de los ahorros de miles de argentinos. Ese tipo de cosas me parece verdaderamente trágico, porque en este afán de Milei, insisto, que vive en una realidad alterna, está generando daños económicos a muchos argentinos. Y realmente no hay una garantía de que se logre concretar el plan de Milei, que insisto, yo lo vengo advirtiendo desde hace 3 años. No hay ninguna garantía en que ese plan sea exitoso. O sea, los argentinos que hoy están celebrando el plan de Milei no han entendido que ese plan no va ni siquiera ni a la mitad. Y ya le está costando muchísimo económicamente, no solo a la economía argentina, a la Argentina por completo, porque estoy hablando aquí ya no solo de lo que le pasa en la microeconomía, sino a niveles de macroeconomía y geopolítica. Esto ha implicado básicamente tener que rematar incluso probablemente el patrimonio ya de la Argentina, para todo el futuro, para las siguientes generaciones. Lo que quiero decir en síntesis es que Milei, con tal de llevar a cabo su plan, yo creo que ya llegó a concretar, insisto, rematar el patrimonio y la soberanía de la Argentina. Imagínate, ya no estamos hablando, insisto, nada más de temas de microeconomía. Estamos hablando ya del futuro, del patrimonio y la soberanía argentina, que para mi gusto ya remató Javier Milei con tal de llevar a cabo, insisto, su plan, su supuesto plan. Entonces, ¿esto qué implica? Que pues, los recursos, la soberanía, el territorio, gran parte del territorio de la Argentina ya no es de Argentina. Es de gringos, de israelíes, de la comunidad judía, tan amiga de este convertido a judaísmo, recién convertido a judaísmo que es Javier Milei. Que, de nuevo, y no es un dato menor, siempre lo recalco, ¿no? Recién gana las elecciones presidenciales en la Argentina, lo primero que hace es ir a Jerusalén. Lo primero que hace es ir al Muro de los Lamentos. Nada más para que entiendan, ¿no?, cómo es que ni siquiera es un gran nacionalista Javier Milei, no es un gran patriota. La nación de Milei es la nación judía. Y esto muchos todavía siguen sin entender.
de Javier Milei en Argentina, que Milei no se pone la remera argentina, se pone la remera judía. Y lo que sea necesario hacer para